Muy bien, muchachos, quiero que sepan que para poder escribir este guión tuve que escucharme toda la discografía del grupo Nietzsche, Camila y Juan Gabriel, porque sinceramente no sabía cómo iniciarlo ni cómo reintroducirme a la historia de mis viejos amoríos. Pero luego de escuchar a los cantantes que me acompañaron en esos tan oscuros tiempos, al fin pude recordar todo, el cómo me sentí y el cómo viví esos extraños días del 2018. Porque en general el 2018 fue una mierda. Pero para retomar esta historia tenemos que ir un poco más atrás de donde lo dejamos. Este momento es en enero de 2018. Como mencioné en el capítulo anterior, yo tenía una novia con la que para ese entonces llevamos alrededor de 9 meses juntos. 9 meses de puro dolor, sufrimiento y mucho estrés. Sí, estrés. Sé que en el video pasado no entré mucho en detalles, intenté blanquear demasiado su imagen, pero esta relación fue una completa mierda. Y sí, aún sostengo que fue por parte y parte, pero eso no quita que haya sido una relación de mierda de la que para ese punto en apego que estamos, es decir, enero de 2018, yo estaba harto. Habían pasado demasiadas cosas y estaba buscando una excusa para terminarle. Ustedes pueden pensar que soy un cobarde, que por qué no lo hice ya. Y tiene razón, soy un cagón, un reverendo imbécil que le dan miedo a las confrontaciones personales. Pero no me culpen a mí, culpen a los 4 idiotas que me golpearon hasta dejarme inconsciente cuando tenía 8 años. O a mis papás que cuando les digo sus errores empiezan a llorar. Y sí, necesito un psicólogo seriamente. Pero ese no es el punto de este video. Mientras llegaba ese momento exacto que había anhelado durante tanto tiempo para poder acabar con mi sufrimiento llamado noviazgo, apareció cierto personaje en mi salón de clases. Una chica preciosa, con unos ojos hermosos, una piel tan blanca como las que se metía Maradona y un culo enorme. Digo, y una inteligencia que por alguna razón a las personas con ciertas características raciales despertaba mucha envidia. Yo a ella ya la había visto varias veces por ahí en el colegio, pero nunca habíamos interactuado de ninguna manera porque ella hacía parte de otro grupo y yo nunca me he caracterizado por ser muy sociable por iniciativa propia. Básicamente soy un discapacitado social, así que no fue hasta el primer día de clases de ese 2018 en el que pude interactuar con ella por fin. El primer intercambio de palabras se debió a que yo necesitaba un sacapunta, que ella muy amablemente se ofreció a prestarme y que gracias a que compartíamos un amigo en común, se convirtió en una larga charla sobre algún tema del que ahora no tengo idea, pero sospecho que estaba relacionado al odio que compartíamos hacia los estadounidenses, dando inicio a un sinfín de interacciones entre ella y yo. La química fue instantánea y mi sorpresa era muy grande porque en mi salón desafortunadamente las chicas no conectaban 2 neuronas sin hacer cortocircuito, y con esto no digo que las mujeres sean tontas o algo así, en absoluto. Digo que específicamente las compañeras que tenía en ese momento eran muy cerradas a lo que ellas podrían considerar diferente, así que chocábamos demasiado, tal y como lo hacen las mujeres al conducir. Pero no nos desviemos, no seamos una mujer al volante. La química que yo sentí con esta chica fue increíble, y sé que no solo yo sentí eso. ¿Que por qué estoy tan seguro? Ya verán. Resulta que mi suegra y la madre de esta chica, la cual no le pongo nombre, eran amigas o algo así. Y la señora mamá de mi amiga le comentaba lo mucho que su hija hablaba de mí y lo encantada que estaba con haberme conocido. Y sinceramente no la culpo, yo también estaría encantado de conocerme. Le decía que yo era muy gracioso, inteligente, respetuoso y educado. Y sí, sé que puede parecer que simplemente estoy aprovechando para echarme flores, lo cual es probablemente es cierto, pero no del todo, pues esas fueron textualmente las palabras que utilizó la señora para compartir lo dicho por su hija. Cuando me enteré del concepto en el que me tenía, me sentí muy halagado y algo confundido, porque a son de que esta señora había ido a hablar con mi suegra sobre las cosas que decía su hija, o sea, mi amiga, sobre el novio de otra chica que justo era la hija de su amiga. No sé si ella intentaba ayudarme enalteciendo mi imagen frente a mi suegra, pero definitivamente no lo logró. Lo único que hizo fue que mi novia cogiera una manía increíble con mi amiga. Y bueno, acá tengo que aclarar que a mí esta niña no me gustaba. Estaba en un muy mal momento en mi relación y todo, pero a mí nadie más me llamó la atención, ni siquiera ella, aún teniendo en cuenta todas las cosas que mencioné hace un rato. Pero pues mi novia no pensó lo mismo, porque a raíz de esto que sucedió, su madre y la madre de mi amiga, pues me prohibió hablar con ella. Y a ver, yo entiendo que le dieran celos, yo me sentiría igual, pero pues cuando se enteró que yo seguía hablando con la muchacha, su reacción no fue directamente proporcional a la situación. Digo, no era necesario gritarme y secuestrar a toda mi familia. Sin embargo, aún así me quedé. Y no me juzguen,
Uno por un par de tetas perdona muchas cosas. Yo con el tiempo me fui alejando de mi amiga, la que mejor voy a llamar Tina para hacer más sencillo esto, reconocer a los personajes de la historia. Y fue totalmente voluntario. Obviamente no estaba siendo amenazado con perder mi miembro viril si seguía hablando con ella. Así que todo bien. Pasaron los meses, por fin terminé con la esquizofrenia, con mi novia. Volví a hablarme con la chica de mi anterior colegio. Esa vez me intentó dar celos y ¡pum! Reapareció Tina. No de la mejor manera, pero sí de la necesaria. Recordemos que lo utilicé como personaje para devolverle los celos a la muchacha y sorprendentemente funcionó. El discurso que le di a la chica sobre lo maravillosa, increíble y hermosa que era Tina fue muy efectivo. Tanto que al final a mí me empezó a gustar Tina. A ver, lo que había dicho de ella era verdad. Era una muchacha que rebosaba en cualidades, pero por alguna razón mencionarlas hizo que resonaran demasiado en mi débil subconsciente, haciendo que me gustara prácticamente de inmediato. Quizás también se puede ver a que era algo que llevaba mucho tiempo intentando nacer en mí, pero mi lealtad a mi anterior pareja no lo permitía y abortaba esos sentimientos que se intentaban gestar en mí. Créanme que hay muchas cosas que están dentro de mi código moral y definitivamente una de esas es no ser infiel. Probablemente sí me permita ser racista, xenófobo, homófobo, misógino, misándrico y muchas otras cosas más, pero infiel no. Sin importar lo mal que me traten o lo mal que vaya la relación, la paz que te da no cargar con la culpa de la traición es incomparable. Así que recuerden, ninguna es fea por donde me... Dios, pero ese no es el punto del video. No, pero es el punto de la vida. Bueno, continuemos. Gracias a mis nacientes sentimientos por Tina, yo intenté frecuentarla mucho más. Le pedía que trabajáramos en grupo, la buscaba mucho en los descansos, la seguía hasta su casa, la veía dormir y así. Pero ella solo recibía el trato mínimo, era muy frustrante. Cada día después de intentar acercarme a ella y fracasar en el mismo intento, me prometía no volver a hablarle o a tratar de establecer una relación más cercana con ella, porque sinceramente me dolía mucho su rechazo. Pero cada vez que yo me alejaba un poco de ella, justo aparecía la oportunidad y esta misma se acercaba y me hablaba. Y como yo tenía la misma fuerza de voluntad a la de una paisa cuando vi un gringo, el resto de la jornada escolar caía a sus pies, haciendo más difícil el sufrimiento. Pero pues no me voy a santificar ni a dar de víctima. Durante este tiempo seguía hablando con la otra chica y con mi ex. Con esta última me veía de vez en cuando y estaban funcionando medianamente las cosas. Pero pues yo, mi larga lengua y mi inmadurez tiraron toda la basura. Lo mismo con la otra chica, aunque con esta sí fue más porque nos iba mejor como amigos. Sin embargo, siempre hubo cierta tensión. Al final solo me ayudaron a que el dolor por el rechazo que me proporcionaba Tina no se hiciera tan fuerte, porque igual somos seres humanos y alimentar el ego nos hace sentir menos miserables, haciendo que pudiera disipar mis sentimientos por ella, aunque no por mucho tiempo, porque de hecho me le declaré, a lo cual ella no respondió de manera recíproca. Puso la típica excusa de que no le dejaban tener novio y me abrió del parche, y después de ese momento yo tomé algo de distancia, aunque como dije anteriormente, no por mucho tiempo. Pasa que en mi colegio, y creo que en la mayoría de colegios de Colombia, no sé si en otros países, el año escolar se divide en 4 periodos. Y justamente en el tercer periodo, al menos en mi colegio, en las clases de artística y educación física, hay que hacer un baile. Así que yo formé grupo con Tina, mi mejor amigo, y como 40 personas más que por alguna razón se fueron añadiendo. Pero al principio éramos solo los 3, haciendo que no solo nos viéramos en la mañana, sino también en la mayoría de las tardes para poder ensayar. Durante el primer ensayo estábamos decidiendo que íbamos a bailar. Y gracias a que mi mamá se encontraba en casa ese día, pues nos dijo que por qué no bailamos una salsa, a lo cual nosotros respondimos positivamente y ella inició la búsqueda de una coreografía que se ajustara a nosotros. Y no mucho tiempo después la encontró, iniciando nuestros ensayos. Gracias a esta coreografía empecé a aprender a bailar salsa seriamente y hoy en día es probablemente el género musical que más me gusta, aunque como efecto colateral de vez en cuando hablo con este acento, fin del dato. Bueno, a pesar del dato mencionado, tengo que decir que estos ensayos se convirtieron en una pequeña tortura para mí, porque convivir mucho con Tina me hizo sentir nuevamente que me gustaba y ahora era algo mucho más fuerte, porque además de todas las cualidades con las que contaba, ahora resulta que la chica también tenía una gran habilidad para bailar, y para un Geos que en ese momento era devoto de la salsa, eso la convertía en lo más cercano que la había conocido como el amor de su vida, aunque no tardó mucho en que también se transformara en el tormento de su vida. No importaba cuánto me esforzara, ni aunque fuera el que mejor bailaba del grupo, ganar la atención de Tina era imposible. Sus ojos siempre estaban en otro lado, siempre y cuando hubiera un negro, y creo que eso, y muchas cosas más, fue lo que me condenó a esta maldita prisión de la que nunca pude salir, haciendo que me afectara un poco a la cabeza y mucho al corazón.
Cuando no estábamos ensayando, yo me encontraba en mi casa intentando aprender a bailar salsa y llorando un poco con la letra de las canciones que tristemente concordaban mucho con mi situación. Eres un malparido, Edith Santiago, y no voy a negar que también llenándome de resentimiento hacia ella. Obviamente eso estaba muy mal, porque Tina no tenía obligación de sentir lo mismo por mí, ni mucho menos. Pero me puedo entender en ese tiempo. No entendía qué más tenía que hacer para gustarle. Mi único defecto, por así decirlo, era ser blanco. Y ahuevado. Y sonso. Y un completo inútil en cuanto a lo motriz se refiere. Pero aún así no entendía. Y menos viendo a mis contrincantes. A ver, probablemente yo tenía la realidad completamente alterada, pero yo definitivamente no era su peor opción. Quizás no la mejor, pero la peor definitivamente no. Sin embargo, era algo que ya nunca iba a ver, y nunca vio. ¿Por qué no? Esta historia no tiene final feliz en absoluto. De hecho, mientras más avanzo en la historia continua, más en ridículo quedo. A mí a lo largo de mi vida me han friendzoneado varias veces, pero con ella es tenaz. Tanto que me ascendió, o más bien, descendió a la zona del hermano. Ustedes saben qué es ser considerado como hermano para un hombre que nació siendo hijo único, una mierda, y más si es de parte de la chica que te gusta. En fin, y al ver que mis esfuerzos por llamar su atención eran en vano, tomé toda esa rabia y la convertí en determinación para alejarme de ella, o al menos por lo que quedaba de año. Sin embargo, no logré deshacerme del todo de Tina. Yo ya no la frecuentaba tanto, intentaba ser lo más seco posible con ella, pero Tina venía de una familia disfuncional, y la muy masoquista, mientras yo más mal la tratara, ella más se acercaba, haciendo que a final de cuentas tuviera que resignarme y aceptar lo que ella me proponía. Ser su amigo. Y no solo eso, su mejor amigo, título el cual me fue otorgado sin mi consentimiento y durante mi cumpleaños. Creo que según ella era un grandioso regalo que representaba nuestra unión y nuestra química. Y como yo siempre he sido débil a los ojos hermosos y grandes, simplemente lo acepté, comenzando una bonita amistad, la cual me permitiría saber que le ponía los cachos a sus novios cada vez que podía. Y ahí entendí el mensaje de Dios. La historia podría terminar acá, pero no. De hecho es solo el comienzo de una serie de relaciones con diferentes chicas que me compraban que soy una bestia. Luego de que Tina me hundiera completamente en la friendzone, yo empecé a sentir que mi vida era muy aburrida, así que me fijé en otra chica de mi salón. Pero esta no le vamos a poner nombre por una razón muy importante. Es de Bogotá. Ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver eso? Y yo les responderé, nada. Pero hace mucho no discriminaba a los bogotanos, y al parecer hacerlo me trae buena suerte, así que por eso. Esta chica, como el resto de mujeres, no tenía ningún interés sentimental en mí, pero como yo sí en ella, entré en su mundo y encontré lo que ella más amaba en ese momento. BTS. Yo sé que es una banda muy odiada, más que todo por su fandom, pero para mí fue el trampolín a un mundo que desconocía y me dio acceso a las niñas más fresas de mi pueblo y también a las más bonitas. Me aprendí las canciones, las coreografías e intenté empaparme lo más que pude sobre el tema. Creo que es la demostración más evidente de mi heterosexualidad, porque era hacer que las que me gustaban me tacharan de gay para que las que me gustaban me pidieran pipí. Era un plan maestro, aunque obvio yo no premedité esto. Yo lo usé como excusa para acercarme a la muchacha y terminé fue relacionándome mucho más con su mejor amiga, a la cual llamaremos Lena. Y Lena se convertiría en una especie de cómplice que me ayudaría bastante a acercarme a su mejor amiga. Pero como en el corazón no manda a nadie más que uno mismo, no valía esfuerzo que hiciera Lena para ayudarme. Su última jugada a mi favor fue invitarme a sus 15. Invitación la cual yo rechacé en un principio, pero que gracias a su insistencia a que uno de los de mi especie, o sea, otro bobo enamorado, que casualmente también era mi amigo, de estar allá, pues no encontré más excusas y fui. Al llegar me encontré con un ambiente que no esperaba. Era una fiesta muy sencilla. Nunca había estado en unos 15, pero sabía que las fiestas solían ser ostentosas, y más en una familia como la de Elena. Digo, eran de una iglesia cristiana, y uno de sus familiares era el pastor. Con el dinero que robaban de los fieles es imposible que la fiesta fuera humilde, y estaba en lo cierto, porque esa era la pre-fiesta. Se suponía que la intención era que aprovechara el momento y me acercara a la amiga de Elena, pero para mí fue imposible hacerlo. Mi próxima desilusión amorosa estaba frente a mí, y no me podía negar a esos ojitos de cremallera. Y para terminar, quiero enviar un saludo y agradecimiento especial a Eduardo Espina por ser miembro del canal durante 3 meses y a 3 personas muy especiales también para este canal, las cuales han apoyado cada video que he subido, y esas son Raibaru, Andrés Mancipe y Aileen. Muchas gracias chicos por sus lindos comentarios y apoyar el contenido. Agradezco a todos por ver este video. Recuerden que los quiero mucho. Un beso en la nalga izquierda y adiós.